¿Jamás has pensado cómo sería tu vida si realmente estuvieras presente en cada instante, si cada día comenzara con un propósito claro y cada decisión se tomara con firmeza, sin culpa, ni dudas, ni lamentos? La verdad es que la mayoría está viva, pero no despierta. Va en piloto automático buscando agradar a todos, intentando controlarlo de afuera mientras se abandona por dentro un poco más cada día. Por eso tantos se sienten agotados, perdidos, volviendo siempre al mismo punto como si despertaran todos los días dentro del mismo ciclo sin saber cómo salir. Pero hoy quiero proponerte un cambio simple, poderoso y valiente. Vive como alguien que ya eligió su camino, como alguien que decidió de verdad no abandonarse nunca más. Los estoicos hablaban de esto hace más de 2000 años. Mientras muchos corrían detrás de la validación, ellos volvían hacia sí mismos, cultivaban la presencia, la disciplina, la lucidez, porque quien no se cuida por dentro, se derrumba por fuera. Y ese cambio empieza con algo pequeño, un compromiso contigo. Escribe aquí: hoy me doy prioridad, y no dejes que ese recordatorio se quede solo en el video. Escríbelo, pégalo, guárdalo, vuelve a leerlo mañana y pasado mañana, porque a veces todo lo que necesitamos es esto, un recordatorio claro de que la vida cambia cuando uno cambia solo. Antes de empezar, 2 cosas. Dale me gusta y suscríbete. Solo así este contenido podrá llegar a más personas. Ahora sí, vamos a empezar. Basta de querer agradar. A veces ni nos damos cuenta, pero muchas veces vivimos como quien extiende la mano, esperando una caricia, un elogio, un me gusta, un vas por buen camino. Por unos segundos parece que la vida tiene sentido y esa sensación engancha. Pero si miras con calma vas a ver lo que realmente es una trampa. Cuanto más persigues la aprobación, más lejos quedas de ti mismo. Es como un laberinto lleno de espejos, pero sin ninguna salida. Los estoicos ya hablaban de esto. Sabían que entregar tu valor a la mirada de los demás es como construir una casa al borde del mar. Con cada ola una parte se deshace. Séneca decía que lo que importa no es lo que te pasa, sino cómo eliges reaccionar, y eso también vale para las opiniones ajenas. Porque cada vez que moldeas tus palabras para agradar, escondes lo que piensas para no decepcionar, o cambias quién eres para ser aceptado, te encoges, y lo peor, nadie lo nota. La búsqueda de aprobación es una prisión silenciosa. Se disfraza de cariño, de reconocimiento, de un me gusta, pero en el fondo es un pacto con tu propia inseguridad. La opinión externa es volátil. Hoy te aplauden, mañana te olvidan, y muchas veces ni siquiera tiene que ver contigo, sino con el estado de ánimo del otro, con los dolores que proyecta, con el día que tuvo. En cambio, tu esencia no cambia con el viento. Tu mente tiene que ser como un castillo bien construido, firme sobre el suelo de la razón. Las voces externas pueden tocar la puerta, pero nunca deberían mover tus cimientos. Epicteto fue esclavo, y aún así decía: eres libre en el momento exacto en que dejas de buscar la aprobación ajena, porque nadie puede encerrar a alguien que ya no necesita ser aceptado. Y aquí está la verdad. Quien vive para agradar siempre está a un paso de traicionarse a sí mismo. Tú no fuiste hecho para encajar en el molde de los demás. Fuiste hecho para fortalecerte por dentro, incluso cuando nadie te aplaude por fuera. Piensa en un árbol que crece en un campo abierto. Enfrenta el viento desde todos los lados. Pero nunca pide que el viento se detenga. Simplemente crece con raíces profundas, con rumbo propio y presencia. Sé ese árbol. Crece sin pedir permiso, incluso cuando nadie te esté mirando. Y la próxima vez que sientas esas ganas de cambiar solo para agradar a alguien, pregúntate: ¿estoy siendo fiel a mí mismo o solo estoy intentando evitar el rechazo? Porque la paz que estás buscando nunca va a venir desde afuera. Empieza cuando decides respetar tu propio reflejo en el espejo. Si este video tiene sentido para ti, comenta: mi libertad no depende del aplauso. Esa frase es más que una afirmación.
Es un recordatorio diario. El valor que tienes nadie te lo da y nadie te lo puede quitar. Apaga el ruido. Vivimos en un campo de batalla invisible, pero aquí la guerra no es por tierra ni por poder, es por tu atención. Cada notificación que vibra, cada pestaña abierta, cada video que aparece, todo eso parece inofensivo. Pero en el fondo, cada uno te roba un pedazo de presencia, y cuando te das cuenta, ya no sabes dónde estabas ni quién eres. Marco Aurelio decía, no pierdas el tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase que parece sencilla a primera vista esconde una invitación brutal. Deja de perderte en lo que es ruido, empieza a vivir en lo que es esencial. Porque cada distracción es como un hilo que jala tu mente hacia lejos. Y si no cortas esos hilos, pronto estarás completamente desconectado de ti mismo. Las distracciones son traicioneras. No gritan, más bien susurran, se instalan como malas hierbas discretas, silenciosas hasta que ahogan todo. Al principio parece solo un video corto, una mirada al feed o una conversación sin importancia, pero cuando te das cuenta llevas horas viviendo la vida de otros y te olvidaste de la tuya. La mente sin foco se vuelve un espejo empañado, miras y no te reconoces. Todo parece confuso, opaco, lejano, y es en ese espejo turbio donde nacen la ansiedad, el cansancio y la pérdida de rumbo. Los estoicos sabían que la claridad interior depende de una sola cosa, presencia total en cada acto, y eso solo existe cuando hay silencio por dentro. Sin enfoque, eres como un barco a la deriva en el mar, llevado por las olas de lo que aparece. Pero cuando empiezas a limpiar el terreno de tu atención, descubres lo que estaba sepultado, tu intuición, tu visión de futuro y tu fuerza más profunda. Observa tus hábitos con sinceridad. ¿Qué haces todos los días que te agotas sin transformarte? ¿Deslizar sin fin? ¿Noticias que solo te alteran? ¿Dramas que ni siquiera son tuyos? ¿Visitas a sitios de compras? Los estoicos llamaban a eso una pérdida voluntaria de la libertad, porque cuando no eliges dónde poner tu energía, el mundo decide por ti. Y la disciplina para ellos no era una prisión, era un faro. Era saber decir no a lo que te distrae para decir sí a lo que te construye. Empieza por lo simple. Elige un momento de tu día para desconectarte por completo, sin celular, sin sonido y sin nadie. En los primeros minutos vas a sentir inquietud, como quien intenta respirar fuera del agua, pero si insistes, va a emerger algo nuevo. Un silencio nuevo que no asfixia, que calma, un espacio donde tu mente por fin se escucha. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Si esos pensamientos son interrumpidos todo el tiempo, tu alma se apaga. Pero si eliges qué entra, qué se queda y qué sale, todo cambia. Tu dirección cambia, tu presencia cambia y tu fuerza renace. En un mundo diseñado para robar tu atención, proteger tu enfoque es un acto de valentía. Es como construir una fortaleza invisible dentro de ti, y tú eres el único que puede decidir quién entra. No se trata de cortar todo lo que te da placer, sino de hacer una elección. ¿Esto me nutre o solo me anestesia? ¿Esto me acerca a quien quiero ser o solo me distrae del dolor de aún no serlo? La respuesta a esas preguntas puede cambiar el rumbo de tu vida, porque quien domina su atención, domina su destino. Entrena tu fuerza de voluntad. Hay días en los que todo parece estar fuera de lugar, un error que pesa demasiado, un desafío que te agota, una decepción que duele en lo más profundo. Y casi sin darte cuenta empiezas a pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? En ese momento, culpar al mundo parece el camino más fácil, a las circunstancias, a los demás, al destino. Pero cada vez que transfieres la culpa, transfieres también tu poder. El estoicismo enseña que asumir la responsabilidad no es un castigo, es libertad. Es la decisión de tomar el timón incluso en medio de la tormenta. No puedes controlar los vientos,
pero sí puedes ajustar las velas y tener esa conciencia lo cambia todo. Piensa en tu vida como un barco en mar abierto. A veces el cielo se oscurece, las olas golpean con fuerza, todo parece querer derribarte, pero el timón está ahí y de alguna forma siempre ha estado. La única pregunta es, ¿vas a sostenerlo? Cuando huyes de la responsabilidad, es como soltar ese timón en medio del caos. Das vueltas en círculos a merced del azar. Pero cuando decides dirigir, incluso con miedo, incluso sin certezas, vuelves a encontrar una fuerza que no depende de nadie más ni de las circunstancias, solo de ti. Y sí, tomar las riendas exige valentía, valentía para reconocer en qué fallaste, cuándo te quedaste callado, cuándo aceptaste menos de lo que merecías. Pero esa honestidad contigo mismo es lo que más te fortalece, porque no se trata de castigarte. Se trata de ver con claridad, ver los patrones, confrontar tus viejas creencias y entender que cada pequeña elección construye el camino que estás pisando. Y ese camino no es solo tuyo. Tus decisiones repercuten, influyen en quienes te rodean, moldean ambientes, crean lazos o destruyen puentes. Ser responsable es desarrollar conciencia, es entender que tu fuerza de voluntad no se trata solo de resistir la tentación, sino de mantener el rumbo, incluso cuando todo parece empujarte en la dirección contraria. Cuanto más asumes el efecto de tus decisiones, más digno te vuelves de tu propio respeto. La autoestima verdadera nace ahí, no de frases motivacionales, sino de la coherencia con lo que crees. Y eso trae claridad, trae estabilidad frente al error, porque dejas de ver el fracaso como un final y empiezas a verlo como un proceso. Un estoico no espera el escenario ideal para actuar. Actúa con lo que tiene, cumple su papel sin importar quién más esté dispuesto a actuar con la misma dignidad. No espera garantías, ni reconocimiento, ni recompensa. Como dijo Marco Aurelio, tenemos que aprender a hacer el bien y tenerlo como nuestra propia recompensa. El acto bueno en sí ya es suficientemente bueno. Actuar así es una muestra de lucidez y de fuerza interior. Es tener la certeza de lo que estás construyendo y sobre todo de en quién te estás convirtiendo. Así que hoy te hago una invitación, no para ser perfecto, sino para ser real, para tomar el timón con firmeza, para convertirte en el autor de tu camino incluso en las páginas difíciles, incluso en los días nublados. La libertad que estás buscando no está en logros, ni en cargos, ni en relaciones. Comienza cuando decides dejar de huir y empiezas a actuar como quien ya entendió. No es el viento el que define el rumbo, es tu mano en el timón. Sujétalo con fuerza. El mar es inestable, pero tú no tienes por qué serlo. Protege tu energía emocional. Piensa en un buzo. Puede estar en el paraíso, en aguas cristalinas, con todo el paisaje de ensueño a su alrededor. Pero si se le acaba el oxígeno, se acabó la inmersión, se acabó todo. Así mismo pasa con tu energía emocional. Puedes estar rodeado de buenas oportunidades, de gente interesante, de ideas increíbles, pero si por dentro estás agotado, nada de eso sirve. La mente se bloquea, tu cuerpo reacciona mal y hasta lo bueno se vuelve una carga. El problema, casi nadie presta atención a ese aire invisible que te sostiene. Se gasta en cualquier conversación sin propósito, en discusiones que no llevan a nada, en preocupaciones que no cambian absolutamente nada. Y cuando te das cuenta, ya estás reaccionando con irritación, tomando decisiones apresuradas, alejándote de quienes realmente importan, todo porque te quedaste sin aliento emocional. Epicteto decía, lo que importa no es lo que pasa, sino cómo reaccionas. Y cada reacción impulsiva que tienes es como soltar aire de un tanque bajo el agua. Ni lo ves, pero estás perdiendo la calma que más adelante vas a necesitar. La mayor tontería emocional es gastar energía en lo que ni siquiera merece tu silencio. Y para proteger tu energía no tienes que alejarte del mundo, pero sí tienes que aprender a no entregarte por completo a cualquier cosa. Grábate esto.
No todo merece tu explicación, no toda crítica merece respuesta y no todo el ruido de afuera tiene que convertirse en caos por dentro. Hay personas que te hunden solo con su presencia. Hay temas que parecen inofensivos, pero te roban la paz en segundos. Y hay hábitos pequeños como revisar el celular cada 5 minutos que drenan tu claridad sin que te des cuenta. Por eso empieza a notar. Después de estar con ciertas personas, te sientes liviano o cargado. Después de ciertos lugares, vuelves con energía o drenado. Si la respuesta es negativa, estás desperdiciando oxígeno, y el buzo que desperdicia oxígeno por vanidad, por orgullo o por distracción, es el mismo que tiene que salir a la superficie antes de tiempo y se pierde la parte más profunda del buceo. No dejes que eso pase con tu vida. No desperdicies tu inmersión por culpa de ruidos inútiles. La mejor protección emocional es el silencio. La mejor respuesta es una presencia firme y la mejor forma de ahorrar energía es elegir bien dónde realmente quieres estar. Cuando aprendes a cuidar tu energía emocional, respiras mejor, piensas mejor, también actúas mejor y sobre todo sientes que aún tienes fuerza cuando todos los demás ya se están ahogando. Así que de ahora en adelante, cada vez que vayas a reaccionar, gastar, explicar o irritarte, pregúntate, ¿esto vale el aire de mi inmersión? Si la respuesta es no, simplemente respira y sigue más profundo. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir una vida extraordinaria. Los estoicos recordaban que lo que nos diferencia de los animales no es la fuerza ni la velocidad, es la conciencia, la capacidad de pensar, de elegir, de resistir a los impulsos. Y cada vez que renuncias a eso, cuando actúas en piloto automático, cuando repites lo que te debilita, estás desperdiciando el recurso más poderoso que tienes, la mente que podría liberarte. Pon tu energía en lo que te construye. Despertar, correr, apagar incendios, responderle a todo el mundo, tratar de agradar, hacer 1000 cosas al mismo tiempo y terminar el día con la sensación de que no hiciste nada por ti. ¿Te suena familiar? Esa es la rutina que mucha gente vive, ocupada pero vacía, agotada pero improductiva, rodeada de estímulos pero desconectada de sí misma. ¿Y qué pasa con alguien que vive en ese piloto automático? Se va volviendo cada vez más frágil por dentro, porque la fuerza no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de dirección. Séneca decía, si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le será favorable. O sea, si tú no eliges lo que te fortalece, el mundo va a elegir lo que te agota. Ya no puedes seguir gastando los mejores momentos de tu día en cosas que no sostienen tu alma. No da para seguir cambiando tu energía vital por tareas que odias, por conversaciones que te apagan, por hábitos que solo te dejan más cansado. ¿Quieres saber dónde vas a estar dentro de 6 meses? Mira hacia dónde estás dirigiendo tu atención hoy. La fuerza interior se construye con decisiones pequeñas, pero consistentes. Leer algo que desafíe tu forma de pensar, escuchar una canción que te haga sentir bien, entrenar incluso con pereza, comer bien, respetar tu sueño, aprender a poner límites. Todo eso parece simple, pero no es fácil de practicar, porque la mayoría de esas cosas requieren romper el ciclo de la distracción y del abandono de sí mismo. Marco Aurelio escribía para sí mismo, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Comprende eso y encontrarás la fuerza. Tu verdadera fuerza está a un paso de tu conciencia. Puedes entrenar tu mente para cultivar lo que te fortalece y dejar de alimentar lo que en silencio te destruye. Con madurez emocional, entiendes que parte del crecimiento es saber cortar lo que te debilita. Hay hábitos que parecen inofensivos, pero corroen tu estructura. Hay personas que te sonríen pero desordenan tu mente. Hay pensamientos que se repiten tanto que se vuelven verdades y te mantienen atrapado en una versión tuya que ya deberías haber superado. Cuida tu mente como quien cuida una base.
porque es en ella donde todo se va a apoyar cuando llegue el próximo sacudón. Fortalecerse es eso, tratarte con seriedad, tomar decisiones como quien sabe lo que vale y dejar de negociar tu paz por migajas de afecto. Recuerda esto, lo que alimentas crece y lo que crece empieza a controlarte. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué has estado alimentando dentro de ti? Aprende a estar solo sin sentirte perdido. Hay personas que prefieren cualquier compañía, incluso la más vacía, antes que enfrentar su propio silencio. Viven rodeadas de ruido, de pantallas, de voces, de movimiento, porque les da miedo sentarse consigo mismas y descubrir que no saben qué hacer ahí dentro. Pero quien no soporta su propia presencia siempre será rehén de la presencia de los demás. El estoicismo enseña que la verdadera libertad comienza cuando dejas de depender del mundo exterior para sentirte completo. Marco Aurelio decía, el refugio es volverse hacia adentro, y no hablaba de alejarse del mundo, sino de anclarse en algo que no se tambalea con él. Estar solo no es aislamiento, es entrenamiento, es donde haces espacio para conocerte, donde dejas de actuar y empiezas a encontrarte. Casi siempre cambiamos ese viaje por cualquier compañía, por vicios invisibles y distracciones cómodas, pero cuanto más huyes de ti mismo, más perdido te sientes incluso rodeado de gente. La soledad solo asusta cuando tu mente se ha vuelto un lugar inhabitable, pero cuando limpias ese espacio, cuando dejas de huir, cuando enfrentas tus propios vacíos de frente, algo mágico sucede. Dejas de buscar en el mundo lo que siempre necesitaste encontrar en ti. Epicteto decía, te vuelves invencible cuando no dependes de lo que no puedes controlar. Y pocas cosas están más fuera de tu control que la presencia, el afecto o la validación de otra persona. Sentirte cómodo en tu propia compañía es lo que te impide mendigar atención, forzar relaciones que ya murieron o rogar por migajas emocionales como si fueran banquetes. También es lo que te prepara para el amor verdadero, que las relaciones sanas nacen cuando dos personas completas se encuentran, no cuando dos vacíos intentan llenarse. ¿Quieres entrenarte en esto? Empieza con 10 minutos al día, solo tú contigo. Tal vez surjan ansiedad, culpa, recuerdos o preguntas, déjalos venir. No los corrijas, solo observa. Estás conociendo lo que quedó escondido detrás de la prisa. Y con el tiempo empiezas a notar que el silencio no es vacío, es refugio, es campo fértil donde nace una claridad que de otra forma nunca llegaría a tu vida. Estar solo es el primer paso para no sentirse más carente en medio de multitudes, porque quien encuentra paz en su propia compañía nunca más necesita del mundo para sentirse en casa. Corta de tu vida los hábitos que te debilitan. ¿Alguna vez has visto cómo empieza una filtración? Primero es solo una mancha discreta, luego aparece el moho. La pintura se empieza a pelar y la estructura poco a poco comienza a ceder, y cuando te das cuenta ya no se trata de estética, se trata de riesgo. Los malos hábitos funcionan igual. Entran como un simple detalle, se esparcen en silencio y de repente están corroyendo tu fuerza desde adentro hacia afuera. Y no sirve decir, es solo un vicio leve, es solo una fase, todo el mundo lo hace, porque lo que empieza como una concesión inocente termina en un descontrol total. El mayor problema de un mal hábito no es el tiempo que consume, es la identidad que crea. Porque cuanto más repites un comportamiento débil, más empiezas a verte como alguien débil, y ahí ya no se trata de procrastinar, se trata de creer que eres una persona que nunca termina nada. ¿Quieres un cambio real? Deja de luchar contra grandes enemigos y empieza a cortar pequeñas permisiones, la excusa que siempre usas, la rutina que juras que todavía funciona, la aplicación que te roba 3 horas al día. La conversación que te desgasta y aún así insistes, y el autoboicot disfrazado de descanso merecido. No es contra un dragón que tienes que pelear, es contra un botón, un hábito, un gesto inocente y una decisión. Y sí,
Va a incomodar porque los malos hábitos son cómodos, son predecibles, no te exigen nada excepto tu disciplina, tu energía y tu futuro. Por eso, en lugar de intentar ser una persona nueva de la noche a la mañana, elige una cosa específica que te debilita y córtala sin piedad. Porque cuando cortas lo que te arrastra hacia atrás, no solo caminas más rápido, empiezas a gustarte de la persona en la que te estás convirtiendo en el camino. Escribe en los comentarios, hoy corto sin piedad. Como dijo Séneca, busca la satisfacción de ver morir tus vicios antes que tú. Cada vicio que superas es un paso más hacia la libertad interior. Cambia el exceso por la esencia. Hay personas que viven como si intentaran equilibrar 10 platos al mismo tiempo. Les parece admirable mantener todo girando, parecer ocupadas, responder rápido, hacer más, producir sin parar. Pero, ¿sabes qué pasa con un equilibrista cansado? Lo derriba todo, y encima se culpa por no haber sido capaz de sostener lo imposible. La verdad es esta, nadie soporta vivir dividido entre 1000 tareas, 1000 presiones, 1000 metas. Eso no es productividad, es agotamiento con un nombre elegante. El Séneca ya lo decía. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, y la mayoría no desperdicia en grandes excesos, sino en pequeñas distracciones que se vuelven rutina. Lo hace todo, vive cansado y en el fondo siente que no vivió nada. No necesitas hacer más, necesitas hacerlo mejor. En lugar de intentar ser multitarea, elige ser directo, profundo y enfocado. Porque cuando estás por completo en algo, hasta una acción sencilla se convierte en una construcción sólida. Pero cuando te fragmentas, todo lo que haces se vuelve polvo. ¿Quieres saber qué es lo que realmente te fortalece? Una conversación en la que escuchas de verdad, un trabajo hecho con intención, una pausa que no es una huida, sino conciencia, un no dicho con firmeza. Eso es calidad, eso es vivir con dirección. Y aquí va un punto clave. La calidad no nace de la calma, nace de la decisión de estar presente incluso cuando todo te pide prisa. Al elegir la calidad, dejas de ser uno más en la carrera, desaceleras por dentro y comienzas a ver lo que los demás solo atropellan. Y no necesitas cambiar toda tu vida hoy. Elige una cosa, una sola, y entrégate con presencia total. Porque al final la vida no te va a juzgar por cuánto corriste, sino por lo que lograste construir con esas manos firmes que por fin dejaron de temblar. Tú eres el autor de la historia que te limita o te libera. No recuerdas con exactitud cuándo empezó, pero en algún punto de la vida comenzaste a repetir frases que no fuiste tú quien escribió. Alguien te llamó complicado. Otro dijo que no eras lo suficientemente bueno, y eso se quedó no como un recuerdo, sino como una verdad silenciosa que empezó a guiar tus decisiones. Y lo más peligroso es que empezaste a comportarte como si esa versión fuera la única posible. Dejaste de intentar, te encogiste, te limitaste, y nada de eso tiene que ver con tu capacidad. Está relacionado con el hábito emocional de hacerte pequeño. Marco Aurelio advertía, el alma se adapta a aquello que insiste en pensar. Es decir, no es el hecho lo que moldea quién eres, es la narrativa que construyes a partir de él. Y si repites una y otra vez que siempre fallas, que nunca es suficiente, que todo para ti es más difícil, tu mente va a tomar eso como dirección, aunque sea mentira. Puede que hayas vivido experiencias dolorosas, pero seguir alimentándolas con frases que te sabotean es como llevar un veneno en el bolso, por si acaso, y adivina qué. Cada día terminas usando un poco. Tomar el control de tu historia no es un acto de fantasía, no es positivismo superficial, es un acto de lucidez. No vas a borrar lo que te dijeron, nada cambia las experiencias dolorosas que viviste, pero puedes decidir qué sigues repitiendo. Tal vez lo que te ha paralizado hasta hoy no fue lo que te pasó, sino lo que entendiste y sigues diciéndote a ti mismo después de eso. ¿Quieres darle la vuelta a esa página?
Empieza por cuestionar cualquier frase que termine con yo soy así, porque no, tú no eres así. Eres aquello que eliges no ser más. Asume el timón de tu vida. A veces lo que paraliza no es el miedo a equivocarse, es el miedo a asumir que está en tus manos. Porque cuando reconoces que eres responsable del rumbo de tu propia vida, ya no puedes seguir echándole la culpa al azar, a los demás o al destino. Y asumir eso exige más que valentía, exige madurez. La madurez de entender que quedarse quieto también es una decisión, y casi siempre es la peor de todas. Tal vez estés viviendo en espera, esperando el momento ideal, el escenario perfecto, la mejor versión de ti mismo. Pero todo eso es una ilusión. La decisión más transformadora se toma en medio del caos, y no después de él. Porque es ahí donde tu presencia marca la diferencia. Ahí donde eliges con conciencia qué merece continuar y qué tiene que terminar de una vez. La vida no espera a que estés listo. Sigue adelante aunque tú sigas dudando, y si no asumes el timón, la corriente lo hace por ti, poco a poco. Sin avisar, te vas alejando de quién eras, de hacia dónde querías ir, de los sueños que antes parecían tan claros, no por maldad, sino por falta de dirección. Llega un momento en el que necesitas dejar de esperar que la vida se organice sola, porque mientras postergas la responsabilidad de tus decisiones, alguien más toma esa libertad por ti. A veces es el miedo el que decide, a veces es el cansancio, a veces es la costumbre de repetir lo que ya no tiene sentido. Y cuando te das cuenta estás viviendo una rutina que no escogiste, rodeado de personas que no te representan, luchando por cosas que ya no importan, todo porque dejaste el timón en manos del tiempo. Asumir el timón no se trata de tener control, se trata de presencia, de estar lo suficientemente lúcido como para decir, esto es mío y elijo cuidarlo. Es entender que no se trata de dominar la vida, sino de caminar con intención, incluso cuando todo alrededor parece incierto. Es hacer pequeños ajustes de rumbo antes de que el desvío se convierta en distancia, porque esperar demasiado también es una forma de perderse. Lo que exige fuerza hoy no es empezar desde cero, es sostener una decisión madura hasta que eche raíces, es dejar de buscar el escenario perfecto y empezar a actuar con lo que ya hay. La vida respeta a quien se posiciona con claridad incluso frente a la duda. Y muchas veces es justamente ese paso el que trae el alivio que parecía imposible. Comenta aquí, hoy asumo el timón aunque no tenga certezas. Elijo no quedarme al margen, porque lo que define tu trayectoria no es la velocidad ni los aciertos perfectos, es la decisión consciente de no dejar que tu vida sea dirigida por nadie más que tú. Esa es la madurez que sostiene tu libertad, y solo cuando decides por ti mismo el camino, empieza de verdad a responderte. Y no olvides suscribirte, dar like y compartir con quien lo necesite.